avec les exercices. Vamos a comenzar con los ejercicios de la vez pasada, que quedamos con los artículos partitivos. Les artículos partitifs. Ici. Aquí. Nos quedamos en el punto 6, que habíamos dicho que tenía un error. Oui, ya que poison es masculino, por lo que no le correspondería el de la ni el del apóstrofe. Oui. Correspondería el du. Esta oración está mal formulada, entonces es masculino. Poison es masculino. Alors, vamos a ver el punto 7. Prendre encore des épinards. Épinards. ¿Alguno sabe qué es épinard? No estaba en la lista de vocabularios. Épinard. Espinacas, muy bien. Espinaca. Vamos a usar la misma ficha de la clase pasada. Y entonces vamos anotando al final casi. Así no nos perdemos. Eso también quería preguntarles si ustedes están cómodos con el Classroom, ¿sí? O prefieren que usemos WhatsApp, porque la comisión 2 prefirió que cambiemos toda la modalidad de pasar a, no sé, a pasar trabajo, la ficha, inclusive, en las actividades en WhatsApp solamente. Se siente más cómodo así que decidimos ir por eso, solamente. Por eso hicimos otro Classroom. Digo, otro grupo de WhatsApp. Bien. Si ustedes están cómodos con creo que yo particularmente me queda más cómodo el Classroom, es como que está más ordenado. En cambio en el WhatsApp hay muchos mensajes, también. a veces uno no lo ve, entonces como queda todo muy desordenado. Sí, entiendo. Sí. Yo por eso también Pero prefería lo que es Classroom. Pero bueno, esto también depende de ustedes, cómo se sienten cómodos, si prefieren trabajar con Classroom o con... Perdón, madam, no entiendo muy bien. ¿La clase sería por WhatsApp o únicamente el material? El material. Les mandaría los archivos, por ejemplo, esto que venimos trabajando, las fichas, se la mandaría por WhatsApp. Okay. Madam, y ¿sabe qué? Yo generalmente trato de escuchar el material para el repaso, digamos, después, y me es dificultoso acceder a las páginas, porque las páginas no permiten copiar y pegar, por ejemplo. Entonces, si el material está en Word, sería fantástico, y si se envía por WhatsApp es lo que para mí particularmente me conviene, porque yo agarro el material en Word, lo copio y lo pego en otro programa y lo escucho en francés y está fenómeno porque repaso. Sí. Bien, vos hablar de este material, por ejemplo, esta ficha de acá, que se las pasé. Correcto, exacto. Sí. Bien. Y eso estaba haciendo, le estaba mandando yo, por ejemplo, a otro grupo, me pidieron que se lo mande en PDF. Y yo también lo estuve transformando y se lo mando a ellos también todo en formato WhatsApp. Todo en WhatsApp. Si ustedes también prefieren eso, no hay problema, yo lo convierto y se los mando. Eso ya depende de la comodidad de ustedes. Igual creo que acá también se lo puede convertir, si lo descargamos. Eso hice, yo no me acuerdo bien cómo lo hice, pero bueno. Después lo veremos. Vamos a seguir entonces. Épinard, ¿sí? El año pasado la profe, Sí. ella compartía aquí la pantalla y ponía acceder y nosotros podíamos trabajar encima de eso. No sé, Bien, no me acuerdo bien cómo era. Bien, está ahora la opción de acceder. Yo lo puse hoy, bueno, recién hoy cuando le subí la pantalla. Está compartida ya, personas que tienen acceso, adultos nivel 2. Porque yo intenté, o sea, yo quería hacer la actividad y no, o sea, únicamente se veía en PDF, no me daba la opción para escribir. No, cuando ya está subido en PDF no se puede. Ahora, esto de aquí sí se puede editar. Claro, Pero así el año pasado la Madana hacía eso, entonces nosotros directamente poníamos ahí, poníamos el nombre y del que hacía la actividad, digamos. Claro, pero lo que la profe como trabajaba, ella era con el Google Docs. Con un Word compartido, sí lo conozco. Claro, exactamente. Sí, no me acordaba cómo era, pero era algo así y nosotros podíamos trabajar ahí y era mucho más práctico. Claro, ¿todos saben utilizar el Word documentos? Sí. Creo que sí. Sí.
Bien, Yo lo podemos no. hacer así, ¿no? Bien. Yo Porque, no. claro, también para mí me resulta más útil hacerlos la pizarra, pero si ustedes también quieren, no sé, por ahí el Google Documentos tiene la desventaja de que solo se puede usar con la computadora. Yo sé que algunos no están conectados con la computadora, están conectados con el celular. Por eso es que Claro, también ese es el problema también, sí, sí, es verdad. sí. Ah, Por eso bien. es que digamos la mejor forma de que lo vamos haciendo, lo decimos de forma oral y yo lo escribo en la pizarra, ¿sí? Ah, Claro. Si bien ahora este archivo se puede compartir, ustedes ya tienen acceso, si ustedes entran por el Classroom, que ya lo subí ayer, lo podemos poner en editar, no hay problema. Lo puse con formato editar. ah, Así. bien. Claro, sí. Sí. Claro, pero como son más que nada explicaciones que hace usted, digamos, no es tampoco tan necesario que entremos nosotros. Claro, también, bien. Acá. Vamos a continuar porque esto va a salir en la grabación. Vamos a ver, entonces tenemos épinard, que esto no estaba en su vocabulario. Épinard son espinacas, ¿sí? Vamos a incluir también el vocabulario de lo que vendría a ser los alimentos. ¿Sí? Les épinards, épinards. Alors, tenemos prendre encore. Ayer le dije qué significa el verbo prendre. El verbo prendre significaba tomar, ¿sí? Tomar, agarrar en ese sentido. O en el sentido más, no sé, más españolizado, ya de agarrar algo, ¿sí? Tomar algo, ¿sí? Entonces tenemos tomar encore, vendría a ser la traducción de algunas, ¿sí? Si bien es quelques, este lado sería como algunas, ¿sí? No está como bien hecho esta frase tampoco. Alors, sería prendre, tomar, agarrar, encore. Tendríamos que ver el artículo partitivo que corresponde. Un momento. Vamos a madrigal. ¿Qué artículo partitivo corresponde a esta oración? Oui, puis prendre encore, épinard. Des. Des. Muy Des. bien. Des. Tenemos que tener en cuenta que épinard va a ser plural. Oui, Bien, épinard. bueno. Alors, vamos a ver la 8 ahora. Je voudrais reprendre, oui, reprendre, haricot, vert. Haricot vert. No tenemos acá, entonces no podemos hacer una así. Des. Des haricots. Bien. Des haricots. Des haricots. Bien. Haricot, esto que tenemos acá, va a significar, son como frijoles, ¿sí? O habas, o como dijimos con los demás grupos, eran Chaucha. haricot. Sí, haricot. Vamos a ponerle frijoles, que frijoles, chauchas. En el lenguaje neutro, digamos. Sí, frijoles, bien, frijoles, chauchas, todo esto debería ser, ¿sí? Ahora tenemos el verbo, no sé si lo vieron ahí, teníamos el verbo reprendre. Reprendre. Reprendre, este es un verbo del tercer grupo, ¿sí? En esta forma lo tenemos, tenemos como el verbo agarrar en infinitivo, ¿sí? Yo le decía que al ser españolizado tenemos el verbo coger, digamos, en el sentido de agarrar algo, ¿sí? Entonces, este tiene como un significado así, ¿sí? Debería ser reprendre, recoger, ¿sí? Recoger, ¿sí? Porque no existe reagarrar. Bien. Sí, existe el recoger, no sé, el de, tenemos el recoger y el reprendre, ¿sí? Tenemos el re, que nos indica que es una acción que se repite, ¿sí? Reprendre, recoger. Y después tenemos haricot. Al unirse el des, ¿sí? Del artículo partitivo, des, haricot, haricot, ya recordemos que, ay no, haricot, recordemos que la H en francés es muda, no tiene ningún sonido, entonces suena des haricot. Des haricots. Pero acá se produce una liazón. La S final nos dice des haricot, des haricot.
Y esta S se va a unir. La Z suave. Oui, se convierte en una Z suave. Desarricot. Oui, se une todo. Esto es liazón. Recordemos que la liazón se produce cuando una consonante, la consonante se une a una vocal, Y o H. ¿Sí? Entonces el sonido se une. Hay algunas excepciones de la liazón también. Entonces tenemos acá, je voudrais reprendre, je voudrais, verbo vouloir, conjugado en presente. Vouloir también, verbo vouloir. Querer. Este es un verbo irregular. ¿Sí? Je veux reprendre des haricots. Des haricots, creo que decía eso. Je voudrais reprendre des haricots. Je voudrais, no, je veux. Haricot vert. Voudrais. Je voudrais reprendre des haricots verts. Plural. Profe, disculpen, me quedó la duda de la diferencia entre prendre y reprendre en un ejemplo. ¿Cómo? Bien, tenemos acá, el verbo reprendre va a significar lo que vendría a ser recoger, ¿sí? Esto, si bien la agarrar, no está bien, vendría a ser como, en este sentido, ¿sí? Reprendre vendría a ser agarrar, tomar algo, ¿sí? Por ejemplo, reprendre les épinards, ¿sí? Les épinards. Y después tenemos el verbo reprendre. Reprendre va a venir de lo que es la unión del prendre con el re, que significa volver a hacer la acción. Y revoir, revisiter aussi. ¿Sí? Revoir, que es volver a ver, digamos. En este caso tenemos el verbo reprendre. Como no podemos decir volver a agarrar, tenemos que usar el verbo coger, que es recoger. ¿Sí? Pero eso es más españolizado. Como creo que es más mexicano, decía agarrar algo. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que volver a recoger, no sé cómo se dice cuando tenemos el cultivo ya hecho, No sé. Sí, lo dijeron ayer, lo dijeron el miércoles, digo. Era el cultivar, después tenemos el Cosechar, cosechar. Bien, No, cosechar. Valeria, cosechar. Sí, cosechar. Ahí está. Ahí tiene más sentido. Cosechar, coger, cosechar. ¿Sí? Bien. Je voudrais reprendre des haricots verts. Haricots vendría a ser frijoles. Tenemos el vert, que vendría a ser un adjetivo que lo condiciona. Los frijoles verdes, las chachas verdes. De acuerdo. Bien. Perfecto. Tenemos ahora el verbo veux-tu, je veux-tu, verbo querer. Grenadine. Grenadine tampoco estaba en nuestro vocabulario, ¿sí? Es una fruta. No la puse porque hay algunos que no agregué, como ustedes se dan cuenta, que no utilizamos mucho lo que es espinaca, frijoles, chau. ¿Sí? Entonces tenemos acá de grenadine. ¿No es la granada? No. Sí, la granadina, Granada. Es el fruto rojo. Sí, es como una naranja, creería bien. Aredes, bonsoir. Tenemos entonces la granadine, que debe ser la granada. Uy, es la fruta. Grenadine. Y vamos a ver. Veux-tu, tenemos el verbo buscar, está conjugado. Grenadine, dans ton
Está bueno para hacer. Ve tú. Grenadine. Grenadine. Entonces, tenemos acá el verbo jugar conjugado, ¿sí? En forma de pregunta. ¿Ves tú? ¿Quieres tú? Grenadine. Con agua. Pues de una manera desagradable con los demás, pues Bonsoir, Abigail. ¿Con tu agua? pero también si no quieren Grenadine. Sobre todo. Grenadine dice la oración que es femenino, ¿sí? Entonces tenemos que agregarle el artículo partitivo. ¿Qué artículo partitivo corresponde? Du. sí, también a nosotros nos ha pasado Du. entre muchos musulmanes. Eso. Recordemos que grenadine es femenino. En cuanto al contexto que pues, por Ay, me escribí. De la. Ina. De la. Micrófono, por Grenadine. favor. Oui, Madame, no se le escucha, perdón. ahí está. De la Grenadine. Bien, perdón, disculpen. Estábamos diciendo que tenemos acá de la, porque grenadine es femenino, ¿sí? Utilizamos el artículo de la. Tengo que seguir viendo. Bonsoir, Susana. Y acá, ¿qué tenemos de interesante? ¿Me están escuchando? Disculpen. Sí. Sí, profe. Sí. Sí, sí, Mara. Me asusta cuando se quedan en silencio porque pienso que... Alors, acá tenemos interesante esta oración porque tenemos dam, recuerden, artículo, perdón, preposición lugar, en este caso. Tenemos que yo les dije que Tú. ¿es femenino o Agua. masculino? Muy bien, es agua. Masculino. O es femenino. O es femenino, decimos lo, ¿sí? Debe ser, por ejemplo, un di. Lo, el apóstrofe, ¿sí? Porque empieza con vocal, que vendría a ser un la o, porque es femenino, ¿sí? Bien. Corresponde a este de acá. Pero ¿por qué utilizamos el adjetivo posesivo ton? ¿Se acuerdan? por ejemplo, Empieza Es tú. Es de propiedad. pero si uno no se arrepiente. Posesivo. Muy bien, es posesivo, pero ¿por Tú. qué utilizamos el ton y no el ta, que es femenino? Por la Por vocal. Para el... evitar Claro, el por choque de la... vocal. Claro, eso. Muy bien. Cuando te dicen, utilizamos el ton cuando el sustantivo que viene después del adjetivo empieza con vocal. En este caso tenemos la vocal Bien. que nos va a indicar que tenemos que usar un adjetivo posesivo ton en masculino. Recuerden que yo dije que más que nada por algo fonético está este cambio que se da. ¿Ves tú de la grenadine d'Anton o Anton? Profe, eso sucede con cualquier sustantivo que tenga, que comience así con vocales, ¿no? Sí, con cualquiera. Vocales o H. ¿Sí? Bien, perfecto. Con la H también ocurre esto. Bien. Bien. Vamos a continuar. Este corresponde a de la, vamos más chiquito, a ver si se ve. De la grenadine femenino utilizamos de la. Je vois Du. Du café. Du Bien, café après chaque repas. bien. Habíamos dicho ayer que repas era comida, ¿sí? Comida. Sí. Tenemos acá la oración. Je vois, verbo. Du. Bien. Boar. No, perdón, Du. ¿qué verbo es? Café. Je vois du café. Chaque repas era. Oui. Après, va con acento, ya lo coloco. Après.
Sí, après chaque Repas. repas. Bien. Este chaque repas, après, Sobre era, ¿no? oui, no. Yo Este bebo, bois, no, con après, boisson, après era sobre. après, Después no era. Después, bien, de la comida. después, Yo bebo café después de la comida. después de cada Después comida. de comida. Chaque. Después, a ver, esperen, explico bien. Después va a ser après. ¿Y cómo se decía antes? No sé si lo vieron el año pasado. Antes. Sí lo vimos, pero no me acuerdo. Après, ¿cómo era? Before. Avant. Before. Perdón. Se Avant. validece. Avant. Avant vendría a ser après, digamos el de antes, y Bien. après vendría a ser después. Mejor lo vamos a hacer en otra línea, si se entiende mejor esto. Acá vamos a poner 2 flechas. Y tenemos el après, que lo vamos a utilizar para después, y el avant. Bien. Avant. Avant va a ser antes. Avant y après. Acá me falta el acento en el après. Acento grave. Après. Chaque va a ser cada. ¿Sí? Chaque significa cada. Después de cada comida. Je bois du café, yo bebo café. Recuerden que el du, el de la, el de no tienen un significado en la oración, solo acompañan como un artículo. Cada comida. Chaque repas. Cada comida. Je bois du café après chaque repas. 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 Recordemos que la S no suena al final. Repas, a menos que sea en liazón. Après, tampoco suena. Chaque. La che no existe en francés. Lo que existe es la sh. Es una schwa. Eso se llama schwa. ¿Sí? Schwa. Je bois du café. Café après chaque repas. Bien. Alors, vamos a continuar ahora. Bien, esto tendría que ser la última actividad del artículo partitivo. Esto lo vamos a dejar a ustedes para que hagan. ¿Sí? La parte de abajo. Bien. Le gâteau de Manon. ¿Qué significaba gato? ¿Se acuerdan? Lo vimos ayer. Gato. Torta. Corta. Pastel. Muy bien, no se confundan con gato. Le gâteau. Los niños decían gato. Le gâteau. Le gâteau es torta. ¿Sí? Suena como gato. ¿Sí? Gato. Bien. Y es torta. Chat es gato. Le gâteau de Manon. Acá nos indica que Manon va a ser la torta, el sujeto, ¿sí? Tenemos acá un diálogo, ¿sí? Entre Manon, que va a ser un chico, supongo que es un nombre de varón, y Leila, ¿sí? Leila. Bien. Pueden ver que Leila tiene los 2 puntitos. Esta diéresis la tiene acá arriba, ¿sí? Recordemos que sí. los 2 puntitos en francés suenan, ¿sí? El nombre, la I va a sonar, no se unen no se unen 2 vocales, ¿sí? Para formar otra. Entonces acá dice Bien. Leila. Leila dice, vamos a leer un poquito, dice, aló, Leila, c'est Manon. Esta conversación, ya por el alumno nos damos cuenta que es una llamada telefónica. Me esperan un minuto, voy a sacarle. Sí. Aló. Ya por el aló nos damos cuenta que es una conversación telefónica, ¿oui? Generalmente los franceses cuando tienen el teléfono dicen aló. Bien. Aló, Leila, ¿oui? Si es una pregunta. C'est Manon. Manon. Tenemos acá el imperativo de es o es Manon. Comment est-ce qu'on fait les gâteaux aux amants?
pues amando. Este commence con feu, ¿sí? Commence con feu. ¿Cómo es que hacemos la torta o el gâteau de amande? Commence con feu. Vamos a anotar aquí. Commence con feu, esa es una pregunta. Es Para mi persona, yo pongo esa condición para que esta Madame, ¿puedes silenciar a Valeria? Por favor, oui. porque interfiere. Alors, pardon, que tengo que ir a Lo siento, no me di cuenta. Alors, pas de problème. Comment est-ce qu'on fait les gâteaux des amandes? Amandes. Dios, mis primos. ¿Cómo es qu'on fait les gâteaux des amandes? La oración tiene acá el circunflex. Recuerden que yo todavía no descubro cómo. Les gâteaux des amandes. ¿Cómo es qu'on fait les gâteaux des amandes? Tenemos acá, vamos a analizarla de poquito. Bien. Comment significa cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo utilizamos generalmente para preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo? Profe, ¿el que on no iba con el apóstrofe Comment est-ce qu'on fait? o no? No. Comment est-ce qu'on fait? Alors, a ver, vamos a ver. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on... Ah, oui. Bueno, chocar las vocales. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Vamos a moverlo para acá por una cuestión que tengo que hacer. Comment est-ce qu'on fait les gâteaux des amandes? Oui. Comment significa cómo. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Esta va a ser una pregunta. Utilizamos el verbo être conjugado. Comment est-ce qu'on fait? ¿Cómo es que hacemos? Recuerden que lo generalmente lo usamos para como referirse al grupo. ¿Sí? ¿Cómo es con fe? Y generalmente se usa en el oral. Bien. Tenemos el verbo faire conjugado. ¿Sí? Tercera persona del singular on. ¿Cómo es con fe? ¿Cómo es que hacemos? Me confundo. Es que hacemos. ¿Cómo es con fe? ¿Cómo es que hacemos? ¿Cómo es con fe? Tenemos el verbo faire conjugado, tercera persona del singular. El verbo faire lo vamos a ir viendo de a poquito también, porque es súper irregular. En este caso lo tenemos conjugado ahí. Ayer lo conjugamos también un rato, creo. Vendría a ser. Ayer lo conjugamos, creo. Yo creo que era el verbo vouloir. Legato, pastel, torta, ¿sí? Gato. Des amandes. Des amandes, tenemos acá una liazón. Se une el sonido D, S con el sonido A, por la vocal y la consonante. Y amandes va a ser, ¿cómo era? ¿Almendras? Almendras. ¿Va a ser? Sí, almendras. Almendras. Almendras tenemos la S que nos indica un plural. Des amandes, almendras. Este des, recuerden que no significa nada, ¿sí? Solamente acompañan como artículo al sustantivo. Y esto se pronuncia así. Comment, como camón. ¿Por qué comán? Porque esta EN, recuerden que si tenemos una N atrás de una vocal atrás de la N, suena an, excepto con el IN. Suena an por una cuestión de que se vuelve una vocal nasal. Comán es acá, recuerden que el verbo ¿sí? Cuando está conjugado, suena solito, ¿sí? Tenemos el sonido, ¿qué le retire? No. Bonsoir. Un momento.
González María Guadalupe. Uy, todos muchos. Siempre evitan conectarse o los viernes. Los Ale. viernes, profe. Uy, tengo muy poca gente los viernes. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Ahora, yo les decía acá que tenemos el sonido E, ¿oui? Ustedes saben que este E va a ser del verbo être, ¿oui? Verbo être no suena, suena E sola. Comment E sería, pero acá se une con el sonido de la C, porque acá la E no suena. Entonces, comment es con, ¿oui? Acá también esta U no suena y se une con la O. Comment es con, comment es con, comment es con, Bien. comment es con fe, comment es con fe, comment es con fe, ¿oui? Este fai suena fe. AI suena Bien. E y la T final no suena. Comment est-ce qu'on fait? Les gâteaux, les gâteaux es como una O con acento, así que más sentido. Comment est-ce qu'on fait les gâteaux? Des amandes. Des amandes. Comment est-ce qu'on fait les gâteaux des amandes? Eso suena así. Comment est-ce qu'on fait? Pues más rápido. Comment est-ce qu'on fait les gâteaux des amandes? Oui. Comment est-ce qu'on... Y nos faltó el signo de pregunta. Oui, comment est-ce qu'on fait les gâteaux des amandes? Ese gato suena así, gato. Eso es lo que dice la pregunta. ¿Cómo es que hacemos el pastel de almendras? Attend, dice. Attend. Attend nos va a decir como escuchar. ¿Sí? Algo escuchar o prestar atención. ¿Sí? Recordar. Yo recuerdo. Yo reflexí como yo recuerdo. Madame. ¿Sí? Ahí en la pregunta que hace, antes de almendra, está el aux. ¿Por qué aux y no des? Aux amandes. Oui, tienes razón. Te decía des amandes. En realidad, el o también nos va a indicar plural. Nos va a indicar un plural. ¿Sí? Recuerden que para armar un plural utilizamos el... Ay, no sé por qué le escribí. Borrar. El o, ¿sí? No sé si ustedes vieron el o el año pasado. Sí. Son lo vimos por las nacionalidades que son como en plural. Sí, un artículo, es un artículo que nos va a indicar un plural. Artículo. Sí, este la unión caso de A más les, ¿no? Oui, o, nos indica plural. Aux amandes. En este caso no tenemos des amandes, ¿sí? Tenemos aux amandes, ¿sí? Que si bien los dos significan lo mismo porque en general, la torta está hecha de almendras, ¿sí? No utilizamos en este caso el artículo partitivo, sino usamos el artículo en plural. De amandes, Madame, y cuando de nosotros almendras, estamos, ¿sí? ponemos el o o el des, los cualquiera de los dos son correctos, o cómo hacemos para distinguir cuál poner. No. Bueno, en este caso lo que vamos a colocar es el o, y en este caso tenemos la oración hecha con no. Los dos casos están bien, ¿sí? Este es un francés, también lo tengo ahí medio cosa. Algunos errores hay, por ejemplo, con el de poisson, ¿sí? Ustedes van a notar, generalmente ahora estamos usando los artículos partitivos, así que yo no les voy a pedir lo que son artículos auxiliares plurales, ¿sí? En este caso tenemos como la receta es de almendras, vamos a utilizar el adjetivo partitivo porque estamos hablando de un alimento, el artículo partitivo. Cuando hablamos de alimentos utilizamos el artículo partitivo, por eso tampoco no entiendo por qué está en plural. Aunque también es un sustantivo, amande, ¿sí? Entonces, también podemos utilizar el o el de. ¿Sí? Yo les decía que utilizamos el artículo partitivo para indicar alimentos, ¿sí? Una cantidad de alimentos. ¿Sí? Bien.
Buena pregunta. Bien. Attends, je réfléchis. ¿Sí? Yo recuerdo. Il faut. Il faut lo vamos a utilizar también mucho en lo que es en receta. ¿Sí? C'est nécessaire, il faut, necesitas. ¿Sí? Eso significa. También el verbo hacer. ¿Sí? Bien. O es necesario. Il faut. Tenemos acá que completar. Œuf, sucre, farine, amandes en poudre, lo mismo. Amandes, tenemos las almendras, ¿sí? En poudre, en polvo. Poudre, ¿sí? Polvo. Acá que tenemos, no nos indica como el anterior, si es masculino, si es femenino. Indica la cantidad. Por ahí en plurales es más fácil. Plurales ya sabemos cuál va. Pero, por ejemplo, de sucre, ustedes van a poder recurrir a su tabla. Sucre la tenemos en su tabla de alimentos. Farine también fácil. Y amandes también tenemos en plural, lo cual no lleva mucha dificultad. Ustedes saben que para plural solamente hay una opción. Pero acá, no sé si vamos avanzando para que vean qué es lo que tiene. No tan pis, ¿sí? No tan pis es como no tan rápido. O como espera, ¿sí? Je vais faire des gâteaux au chocolat. ¿Sí? Como no tan deprisa, sí. Medio como dibujito, más que nada esto. Je vais faire des gâteaux au chocolat. Yo voy a hacer una torta de chocolate. En chocolate. Au chocolat. ¿Sí? Chocolat à la maison. Tenemos acá el verbo avoir conjugado. Primera persona. Yo tengo. Bien. Chocolat au maison. Oh. No, creo que aguanto un poco más. J'ai chocolat à la maison. Yo tengo chocolate en mi casa. Mais je n'ai amandes en poudre. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos el verbo avoir, ¿sí? Conjugado. Verbo tener. Recordemos la conjugación del verbo avoir. Otro verbo en irregular. Ese sí también tiene que saberlo de memoria. De u, a, Il a. il a, Il a. oui. Ils sont. Nous avons. Nous avons, Vous avez. Vous avez. oui. Ils ont. Ils ont. Ils ont. De una coliación, perfecto, se le hizo se pronuncia la S. Alors, Bien. acá nos pide, no tenemos la oración en negativo. No tan deprisa, pero yo no tengo amandes en poudre. Ustedes recuerdan que yo les repasamos un poco lo que era sujet, bien, place, N o N apóstrofe, N apóstrofe, sujet, N apóstrofe, place, verbe conjugué, el verbo conjugado, verbe, place, qu'est-ce qu'un verbe, place pas, plus, et complément. ¿Sí? De complemento. Ahora, recordemos, utilizamos la N, NE, ¿sí? Para los consonantes. En este caso, por ejemplo, el verbo acheter, le verbe je sais pas, Prendre. prendre, sí, vamos a utilizar prendre. Comienzan con consonante. Vamos a utilizar la consonante, el verbo prendre, que empieza con consonante P. Y por ejemplo, para el verbo acheter, vamos a utilizar el N apóstrofe. ¿Sí? Las conjugaciones son también con el verbo avoir. Por ejemplo, en todos los
en todos los sujetos conjugados. Acheter y prendre. ¿Sí? El verbo siempre tiene que estar conjugado. El pas siempre tiene que estar. No se pueden olvidar del pas. Y yo les había dicho, la clase pasada, que no utilizamos los artículos partitivos usuales, ¿sí? Tenemos el de, el du, el de la o el de la. ¿Sí? Vamos a utilizar el de solamente para la negación absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, yo no tengo amandas en polvo. Amandas en polvo. Yo no tengo almendras en polvo. Entonces, esa oración de negación va a cambiar. No vamos a utilizar ninguno de los artículos que venimos usando. Je un, pas, de. Ay, no sé por qué no veo esto. Des, poudre. Amput. ¿Por qué utilizamos la de? Oui. No utilizamos, esta vendría a ser el acento, pero parece que no me está saliendo. ¿Sí? El común, ¿sí? Utilizamos este de, vendría a ser de este de. Recuerden que para la negación absoluta utilizamos de o de L apóstrofe. Digo de apóstrofe. De o de apóstrofe, si es vocal. En el caso amande empieza con vocal, utilizamos el de apóstrofe. ¿Sí? Tenemos la oración de negación. Je n'ai pas, yo no tengo, d'amandes en poudre. ¿Sí? D'amandes en poudre. Amandes en poudre. Pero Tenemos la Madame oración ahí, completa. ¿no es plural? Sí, es plural, pero para la negación siempre vamos a usar el de o el de la. No importa si está en plural o no. ¿Sí? Porque es para la negación Está absoluta, no bien. podemos utilizar los mismos artículos que utilizamos. Si bien sería el des, porque siempre se usa el de o el de apóstrofe. ¿Sí? No importa si es plural. Entonces sería d'amande en poudre. Bien. ¿Sí? Cumple la función Bien. de Solo negación. para los. Ye, sujeto, Ah, bien. para la negación. Sí. Eso le había dicho. Perfecto. Así ayer. Negación. Profe, para Sí. aclaración y ¿Sí? confirmación. Siempre que sea de, du, de la, de, des, del, va a ser cuando sea negación de nada más, ¿no? Sí. Sería como Oui. este cuadro. Yo se lo voy a armar también. Sí, oui. Sí. De para du masculino, ¿sí? Muy bien. Du masculino. ¿Sí? Sería esto. Artículos partitivos. Artículos partitivos. Se dividen en. Ok, no, fluidos. Sanguíneo. Plurales, ¿sí? Los artículos partitivos plurales se van a dividir en dos, ¿de acuerdo? Si son masculinos o si son. Para el masculino utilizamos el du, siempre. ¿Sí? Antes de un sustantivo, en este caso utilizamos alimentos. Du, u, de la. De la o de L apóstrofe. Es con vocal. Este es para el femenino y este es para el masculino. Y en los plurales van a ser siempre des. No se da diferencia si es masculino o si es femenino. ¿Cómo van a darse cuenta si es femenino, si es plural? Generalmente se dan cuenta por la S. ¿Sí? Todos los alimentos en plural van a terminar con S.
y que eso no se tienen que preocupar. Igual yo cuando tengamos el examen, porque recuerden que dentro de poco viene el parcial, a mitad de año, profe. les voy a agregar, así como tenemos la primera actividad, les pongo entre paréntesis si es masculino, si es femenino. ¿Sí? Lo mismo para Bien. practicar los adjetivos, los adjetivos posesivos también. Entre paréntesis, si es masculino o si es femenino. Entonces ustedes ya se van a dar cuenta. Más que nada. Bien. Ya igual vamos. Y acá tenemos. En la negación de los artículos partitivos utilizamos el de. Esta es para la negación absoluta. Negación absoluta. Para la negación vamos a utilizar el artículo partitivo de. O de solamente apóstrofe. ¿Sí? De. O de apóstrofe. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las oraciones están en negación, son negativas. Entonces utilizamos el de. Tú tienes, tenemos acá el verbo avoir de vuela conjugado, ¿sí? Con e. Y tú tienes azúcar. Acá tampoco nos dice si es azúcar femenino o masculino, se tienen que agregar. Oh, no. Tenemos ya negación, indica negación. Yo no, azúcar. Lo mismo acá, ustedes tienen que ir agregando. Ya tenemos acá la negación. Muy bien, en apóstrofe porque empieza con vocal. Después acá agregarían el pa, ¿sí? Porque siempre tiene que estar el pa en la oración. Y el artículo partitivo. Toi, F. Attends, je regarde. Oh, no. Bien. Espera. Attends es como espera o escucha. Yo miro. Regard, verbo mirar, verbo ver. ¿Sí? Oh, no. Bien. Yo, lo vuelvo acá. Negación, nos indica la negación. Este no nos va a indicar la negación. Sabemos que la negación tiene que estar en formato de negación. Je, no, negación, en apóstrofe, F. Pa, de, lo mismo acá tenemos un plural, pero vamos a utilizar el des. Digo el de. No vamos a utilizar el des. Mais tú no rien, pero tú no tienes nada. ¿Sí? Acá faltaría el pa. ¿Sí? Tú n'as pas rien, tú n'as pas rien, tú no tienes nada. Siempre la negación usa el pa. Eso tengan en cuenta. Bien. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Esta de acá es una expresión francesa. Nada de nada sería. ¿Sí? Rien du tout. Tu ne peux pas faire ton gâteau. Tú no puedes hacer tu torta, tu pastel. ¿Sí? Ton Al final gâteau no tenía nada. Claro, acá no tenía nada de ese, por eso se burla. Perdón. Mais tú n'as pas rien. Tú no tienes nada, nada de nada, tú no puedes hacer tu torta. Pero si está buena, ustedes van a practicar lo que son artículos partitivos y negación. ¿Sí? Bien. Eso les va a quedar a ustedes como tarea, eso ya lo completamos, ¿sí? Más o menos les fui explicando porque. Bien. Y también van a tener esto de acá como tarea. Así cerramos. No vamos a hacer la receta porque también me falta analizar lo otro que lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero también tengo que practicar la canción. Ya ando en minuto 14. Rédiger le verbe au dessin. Unir los verbos con los dibujos. ¿Sí? Verbo mélanger, éplucher, ajouter, verser, étaler, couper. ¿Sí? Estos verbos se los di a ustedes, menos el étaler. ¿Sí? Están todos en su lista de verbos. Ya le tengo que hacer más todavía, ya lo voy a armar hoy capaz. Su lista, todo el resumen, digamos, de la receta. Tenemos el verbo mélanger. Por esto no ayuda, pues yo no veo nada. No puedo distinguir el mélanger del ajouter y el verser, por ejemplo. Sí, verser, supongo que es este. Así le veo una ayuda de paso. Mélanger, ajouter, vendría a ser el de acá. ¿Sí? Madame, el año pasado,
¿Aló? ¿Sí? Para distinguirlo, el año pasado el verse lo vimos como si fuese verter, o sea, como si fuesen los líquidos. Muy bien. No, sí, sí lo distingo nomás. Ah, bien, sí, 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 tienes razón. Ahí. Pasa que yo no veo los dibujos, es la cosa. Yo soy muy ciega. No veo casi nada de estos dibujitos, pero eso más o menos como que los voy guiando. Éplucher era extender también acá. Y bueno. Después tenemos el verbo. No, éplucher era. Ah, no, está bien. Couper, esto más o menos les fui dando. Después acá, dice mettre les dessins sur les ingrédients correspondants, poner los diseños en su ingrediente correspondiente. Y después tenemos acá pâte feuille, este yo no les di, tendría que ser este. Le sucre, azúcar, ese sí lo veo. Bueno, después tenemos ver, œuf, amande, solo amande lo vimos hoy, que tendría que ser este sobrecito. Y acá lo que me interesa. Lo que tiene de interesante este ejercicio, al utilizar también de paso recursos que son virtuales, pueden escuchar el audio y podemos completar. Dice, placez l'utensile que tu écoutes au bon endroit. ¿Sí? Poner el utensilio que tú escuchas en el lugar correcto. Ustedes van a escuchar el audio, ¿sí? Y van a colocar. Todo esto lo vimos menos spatule. ¿Sí? Spatule no los puse. Pero igual suena igual que en español, que vendría a ser espátula. ¿Sí? Spatule, spatule. Eso no lo agregué. Y después queda completer les phrases avec les verbes conjugués correctement. Ya nos da los verbos, así que no se tienen que preocupar mucho. Tenemos el verbo, como práctica de verbos, que lo venimos dejando también un poco. Él nos da el sujeto, ya también tenemos el verbo, ustedes tienen que ver qué verbo corresponde. ¿Sí? Al sujeto. Manger. Melange. Mélange, bien, mélange, verbo mezclar. El mélange les œufs, les sucres et la verre. El lever. Étaler, tenemos de vuelta acá el verbo, étaler, étalons, étaler. ¿Sí? Ustedes tienen que ir completando de acuerdo a lo que corresponde. No lo voy a completar. Tenemos, bueno, el nous. Tenemos las conjugaciones con el verbo ajouter, el verbo versar con el tú, éplucher con el vous, y couper con el fruit, con el leaves, tercera persona del plural. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Después me lo mandan y ya estaríamos. Entonces ya nos quedaría para la próxima clase porque no llegamos a analizar la receta que yo les mandé también. Que es una receta fácil. Vamos a dejar de grabar. Hola. Es una receta fácil, es sobre les gâteaux, je crois que c'est des gâteaux de citron. Una torta